recién que la palabra va a ir por el lado del tema de esto de volver a recibir ese gozo de la salvación, ¿sí? Pero es más amplio que eso. Es el tema de cómo vivimos una vida cristiana o una vida de discípulo, como estamos viendo a lo largo de todos estos domingos, que tiene que ver con el discipulado, con ser un discípulo del Señor, con poder justamente hacer otros discípulos, como dice su palabra. Pero hay una palabrita que está dando vuelta en este tiempo que corre, que es la palabrita, capaz que la escuchaste o capaz que la estás padeciendo tal vez, es el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Sí? El estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Esa sería como la definición, ¿sí? Una tensión mental, una preocupación, un estado de preocupación debido a tiempos o temporadas difíciles. Entonces, el Señor traía a mi memoria un salmo muy conocido, que capaz que es el primer salmo o la primera parte de la Biblia que aprendemos cuando somos pequeñitos, que es el Salmo 23, ¿sí? Y que te quiero compartir en esta mañana algo que tiene que ver con la manera de poder salirnos de ese estrés que tal vez estamos atravesando, y no me estoy refiriendo a un estrés químico o alguna patología, ya un diagnóstico, estoy hablando del estrés de la vida, porque aunque tengas o no tengas diagnóstico de estar pasando por estrés, creo que si yo les hago levantar la mano, y les voy a hacer levantar la mano, ¿quiénes hoy se encuentran bajo estrés? ¿Quiénes hoy dicen, realmente me siento estresada, estresado? Por ejemplo, me cuesta conciliar el sueño o parar la cabeza, o me siento que a veces realmente no doy más, estoy cansado, cansada. Eso a veces se pone como algo crónico en nuestra vida, ¿sí? No tiene que pasar algo puntual para que eso nos pase, sino que es algo crónico de nuestra vida. Y parece que estamos cansados todo el tiempo y parece que no nos podemos recuperar. Y el Señor tiene un diseño distinto, que justamente lo tiene plasmado en el Salmo 23 y lo vamos a ver juntos, para que podamos vivir una vida de discípulos, de hijos de Dios, lejos del estrés o liberados del estrés, ¿sí? Me encanta porque Jesús mismo fue muy de detectar el estrés en sus discípulos, y es así como vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 31, que después de una temporada muy difícil, ¿qué temporada? La muerte de Juan el Bautista, la muerte de aquel que era el que venía a preparar el camino, algo que realmente a los discípulos los conmovió muchísimo. Aparte, Juan el Bautista era el primo de Jesús, o sea, tenía como ese también, era una cuestión también de familia. En ese estado de estrés, de dolor, de circunstancia, Jesús atendió a sus discípulos, y es por eso que le dice en Marcos 6:31 que no tenían ellos ni tiempo para comer. Dice, no tenían tiempo para comer porque la gente que había era mucha, que iba, venía y demás. Y Jesús dice y les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Y esas palabras de Jesús hoy tienen vigencia para nosotros también. El Señor nos llama a ese descanso. El Señor nos llama a apartarnos con Él a un lugar tranquilo, a un lugar donde podamos encontrar el descanso. Porque muchas veces tenemos cosas en nuestro interior que no nos dejan descansar. Te decía, preocupaciones, situaciones, tal vez familiares, laborales, eclesiales, de la vida misma, con nuestros hijos, con nuestros padres. Tantas situaciones que parece como que nos están comiendo por dentro. Muchas veces se dice que el problema es lo que comemos, pero también hay que pensar en qué es lo que nos come a nosotros, qué es lo que está dentro de nosotros. Podemos tener una dieta súper balanceada y podemos comer súper sano, pero por dentro estar consumidos porque hay cosas y preocupaciones que nos están comiendo por dentro. ¿Sabés que los médicos actualmente ya dan por sentado, aunque algunos puedan creer o no creer en Dios, y esto no se trata de creer o no creer en Dios, se trata de que hay una realidad, y es que los médicos ya dicen que mucha gente saldría de los hospitales, por ejemplo, si sanara cuestiones internas? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento y hay un entendimiento de que hay cuestiones que nos comen por dentro, ¿sí? El resentimiento, la amargura, la falta de perdón, ¿sí? Hoy médicos mismos o especialistas o gente que estudia sobre distintas patologías ve y encuentra una conexión con la cuestión interior emocional de nosotros, porque somos uno.
Porque lo que nos afecta en las emociones, a la larga o a la corta, nos va a afectar en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es que podamos entender que el estrés, que vivir bajo este nivel de estrés, de situaciones donde no podemos salir adelante, donde nos sentimos agotados, agobiados, vivir bajo eso termina justamente agotándonos definitivamente, ¿sí? Sabemos que el estrés es malo, sabemos que no podemos vivir bajo estrés, pero no sabemos o no tenemos el conocimiento completo de saber cuánto nos daña el estrés. Y es más, podemos acortar en años nuestra vida si no aprendemos a vivir bajo la provisión de Dios, bajo lo que Dios quiere, el modelo de Dios, y no bajo lo que este mundo nos propone, que es justamente seguir ese ciclo de estrés, seguir ese ciclo de agotamiento, y así terminamos. Proverbios 14:30 dice que la paz en el corazón es la salud del cuerpo. Me encanta. Proverbios 14:30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Fíjate, qué tremendo. A veces nos falta salud en el cuerpo y tal vez, digo tal vez, puede ser que el tema es que no tenemos paz en el corazón. Por eso hay 7, y esto está como, se sabe que hay 7 estresantes en la vida moderna. 7. Uno puede decir, ¿7? ¿No hay más? Bueno, creo que estos 7 pueden resumir todos los estresantes que podemos estar teniendo, todos los factores que podamos estar teniendo de estrés, ¿sí? ¿Cuáles son estas 7 áreas claves o 7 estresantes? La preocupación, el preocuparnos, la palabra lo dice, preocuparte, o sea, te ocupás antes de tiempo. La preocupación, el trabajo es un área de estrés, ¿sí? Un área de estresante muy fuerte actualmente. Los problemas, las situaciones que nos aquejan, los problemas. El cuarto área de estrés en nuestra vida es la indecisión, cuando estamos en épocas de indecisión, de que tenemos que tomar una decisión y no la tomamos por alguna razón. La pérdida también es un factor estresante. La oposición, cuando estamos en conflicto y en oposición con personas o en pensamientos o demás. Y el miedo. Estos 7 áreas, por decirlo, o 7 estresantes, son los que hoy padecemos en la vida moderna. Cualquiera de nosotros en alguno de estos se puede tildar acá. ¿Sí? Hay otro que dice en cartón lleno, tengo todo. ¿Sí? Son cuestiones que nos llevan a vivir de manera estresada. Ahora, lo loco de esto, por eso digo, qué tremenda cómo es la palabra, cómo nos habla el Señor y nos da remedio y respuesta en su palabra. A veces lo buscamos afuera, pero está en su palabra, ¿sí? Y el antídoto de todas estas fuentes de estrés en nuestra vida la encontramos, como te dije al principio, en el Salmo 23. El Salmo 23 es el antídoto, ¿sí? Es más, Patri, te lo tendrías que poner en el consultorio, el Salmo 23, no me escucho, no importa. Pero Patri, que es doctora y que van con mucho, ahí está, ahí me escuchó. Te digo que tenés que ponerte el Salmo 23 en el consultorio, porque es el antídoto de todos los problemas. Lo tenemos en el Salmo 23. Y vos decís, ¿cómo? Vamos a ir clave por clave, área por área. Vamos a leer primero el Salmo 23, ¿sí? Te lo voy a leer en otra versión, no en el que conocés, Jehová es mi pastor, no, en ese no. Te lo voy a leer en otra versión. Dice así, Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Me encanta esta versión y es muy clara
para lo que quiero transmitirte. En estos 6 versículos que acabamos de leer, encontramos 7 hábitos o 7 afirmaciones que si los empezamos a vivir, vamos a reducir el estrés en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas 7 afirmaciones, estos 7 hábitos a incorporar, justamente se contraponen con esos 7 factores que nos hacen estresar, ¿sí? El primero que te nombré era la preocupación, preocuparte antes de tiempo. Y el Salmo 23 arranca contundente. Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ya arranca así, qué declaración poderosa. ¿Sí? Cada vez que busco a alguien para suplir mis necesidades, cada vez que yo busco en algo que supla mi deficiencia, voy a frustrarme. Y esa persona a la cual estoy depositando mi confianza para que me lo solucione, también se va a frustrar. Porque es en el Señor que tengo todo lo que necesito. No es mi esposa ni mi esposo, no son mis hijos, no es mi líder de grupo ni mi pastor en esta congregación. Es el Señor el que suple todas mis necesidades. Y entender que Dios suplirá todas mis necesidades es lo que se contrapone a la preocupación. Porque ¿por qué nos preocupamos? Lo estoy diciendo a propósito así porque para que entiendas que es ocuparte antes de tiempo, preocuparte. ¿Por qué nos preocupamos? Por lo que va a pasar, por cómo voy a hacer, cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a hacer con esta situación, cómo voy a hacer con este negocio, cómo voy a hacer con... A mí me da risa porque a veces, fíjate el grado que llega la preocupación de que a veces me he encontrado con madres de niños pequeños preocupados por qué secundaria van a hacer. Tiene 5 años tu hijo, o sea, para un poco. O sea, faltan todavía varios años para pensar, ¿no? No digo que no seamos anticipados, no digo que no seamos, ¿no? Correctos y diligentes, pero una cosa es ocuparnos, ¿no? Y otra cosa es preocuparnos. ¿Qué es la ansiedad? Esto que está tan de moda, ¿no? Los ataques de ansiedad. Digo de moda no como despectivamente, sino como algo real y que está pasando y que es la enfermedad moderna en este momento más que otra. ¿Por qué la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Es porque nuestra cabeza va más allá de lo que tiene que ir y nos preocupamos. Y muchas de esas preocupaciones no tienen sustento. Muchos de esos temores inclusive no tienen sustento. Nos estamos ocupando de algo antes de tiempo que pase. Bueno, ¿cuál es la afirmación? Puedo buscar a Dios y debo buscar a Dios para todas mis necesidades. Y cuando digo todas, es todas. Porque entender que Dios suplirá todas mis necesidades es entender que Dios tiene todos los recursos para suplirlo. Y nadie en esta tierra tiene todos los recursos para suplir tus necesidades. Tu persona de confianza, tu esposo, tu esposa, tus hijos, quien sea, tienen, como todos nosotros, recursos limitados. En cambio, el Señor tiene recursos ilimitados. Hoy lo cantamos, Él es todopoderoso. ¿Sí? Porque si no tenemos que hacer una práctica, y no estaría mal, que hagamos una práctica de, ¿realmente creemos lo que cantamos? ¿Realmente vivo lo que canto? Porque si no lo creo, no lo cantemos. Pero yo estoy cantando y estoy dando una declaración que justamente tiene que ver con un atributo de Dios, que Él es todopoderoso, que Él puede con todo, no hay algo que Él no pueda hacer, no hay cáncer que Él no pueda sanar, no hay cosa que Él no pueda hacer, que después lo haga o no lo haga es otro tema y ahí entra a jugar su soberanía, porque algunos se sanan y porque otros no, no tenemos respuesta sobre eso. Porque ahí es donde entra la soberanía de Dios. Dios es un rey soberano, que Él toma las decisiones que Él toma. Pero que Él es todopoderoso, claro que sí. Entonces, entender esto me va a librar de vivir una vida con preocupación. Nos frustramos en la vida porque esperamos que otro supla nuestras necesidades y nadie, y grabátelo esto, nadie va a poder satisfacerte en todas tus necesidades.
Por eso muchas veces los matrimonios se desgastan, las relaciones se desgastan en general. ¿Por qué? Porque ponemos en la otra persona, ¿sí?, ese peso, esa carga de que tiene que suplir mis necesidades. Y la respuesta es no, en realidad no. El que cumple y cubre nuestras necesidades es el Señor. Él es todopoderoso, Él lo puede hacer. Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, es buenísimo este versículo y en esta versión me trae mucha claridad. Si Dios entregó lo máximo que tenía, que es su Hijo, lo máximo, ¿acaso no va a dar lo que tu vida necesita? Lo que pasa es que ahí volvemos a lo que el Señor nos viene hablando en este 2025. No es lo que quiero, es lo que necesito. Y a veces nos frustramos también porque pedimos algo y ese algo no llega. Y Dios no es el genio de la lámpara, que yo froto y pido 3 deseos y así lo que sea lo que pida, Él me lo va a cumplir. No es eso nuestro Señor. Nuestro Señor sabe lo que necesitamos y eso lo va a suplir. Tu estrés y mi estrés se va a reducir considerablemente cuando nos demos cuenta y cuando se nos revele cuánto valemos para Dios. ¿Cuánto valemos para Dios? Para Dios valemos absolutamente un precio incalculable. Tu vida no es producto de la casualidad, tu vida no es descarte, tu vida no es que, bueno, Dios te ama porque no le quedó otra. No. Tu vida es algo que al Señor le da tanto placer tu vida, te ama tanto, vales tanto para el Señor, que Él va a darnos a proveer todas nuestras necesidades. La preocupación, teniendo en cuenta quiénes somos en el Señor, se reduce de manera considerable. Ahora, en la vida no hay grandes o pequeñas necesidades. Capaz que para nosotros humanamente categorizamos, bueno, esto no es para tanto, esto para nosotros, pero déjame decirte que para Dios no hay una categoría de necesidades. Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Isaías 30:15 dice, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí, dice el Señor. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. La preocupación es reducida en nuestra vida cuando vamos al Señor, cuando vamos a Él, cuando depositamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades en el Señor, sabiendo, como dice su palabra, que Él tiene cuidado de nosotros. Así que la primera afirmación de esta mañana es, confío en que Dios va a suplir mis necesidades. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Confío en que Dios va a suplir mis necesidades. Decilo, confío en que Dios va a suplir mis necesidades. Confío. Te pregunto, ¿no lo hizo antes? ¿No lo hizo antes? ¿Y por qué no lo va a hacer ahora? ¿No nos dio la salida antes? ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Si Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Confío en que Dios va a suplir mis necesidades. Y si a vos te cuesta hacer esta declaración, te cuesta confiar en el Señor, es porque tal vez hay algo en tu vida espiritual, hay algo en tu relación con Dios como papá que todavía no estás abrazando. Él no es alguien que te va a defraudar, Él no es alguien que va a cambiar, Él es el mismo, Él te ama con amor eterno y podemos confiar en que Dios va a suplir nuestras necesidades. Segundo factor estresante, trabajo, el trabajo. ¿Cómo nos estresa el trabajo? El trabajo lo llevamos. ¿Por qué nos estresa el trabajo? ¿Por qué es un estresante el trabajo? Porque está relacionado con la provisión, con el dinero. No trabajamos por amor al trabajo, trabajamos para recibir una paga que nos da una estabilidad o por lo menos nos permite avanzar. Ahora, para que el trabajo en mi vida no sea un factor estresante, no sea algo que me estrese y que me saque de eje, es importantísimo
cumplir, y esto créeme que antes de predicártelo a vos me lo predico a mí, y es alguna palabra que primeramente el Señor habla a mi corazón, créeme lo que te digo. Primero, debo obedecer las instrucciones de Dios en cuanto al descanso. Hay instrucciones de Dios en cuanto al descanso, que nosotros las pasamos por alto, que nosotros creemos que es para otras personas. La pregunta es, si está en uno de los 10 mandamientos, ¿por qué no lo cumplimos? Y no te estoy diciendo acá en caer en un legalismo, te estoy diciendo de que por algo está establecido y por algo no va como nos va, porque no cumplimos con lo que está establecido. Dice el Salmo 23, el verso 2, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. El estrés no es por la preocupación con respecto al trabajo, sino por ese exceso de trabajo. Porque el exceso de trabajo, hermano, hermana, habla de una inseguridad. Cuando yo estoy excedido de trabajo, ¿sí?, es porque en algún punto yo estoy inseguro de que el Señor va a ser el que me provea. ¿Por qué? Porque en este mundo en el que vivo, la clave pareciera ser que es tengo que tener, tengo que producir. Y eso trae un desgaste en nuestra vida. Ponete a pensar esto. Dios nos podría haber creado sin que necesitemos dormir, por ejemplo. ¿No te parece que Él podría habernos hecho sin que necesitemos dormir? De hecho, vas a pasar, y si haces las cuentas, 1/3 de nuestra vida la vamos a pasar durmiendo. Qué tremendo esto, ¿no? Ahora, Dios establece el descanso, ¿sí? Si mirás en Génesis, la creación, Dios establece el descanso, pero no porque estaba cansado, porque Dios no se cansa ni se fatiga, dice su palabra. Dios no estableció el descanso, no descansó porque estaba cansado. Él estableció el descanso y descansó cuando hizo la creación. ¿Por qué? Porque Dios estaba queriendo en nosotros moldear un estilo de vida que quiere que lo llevemos adelante. Cada 7 días, un día. Hay un estilo de vida, hay un modelo que Él establece. No porque Él se haya cansado de crear a los animales, al ser humano, sino porque quiere dejarnos, o quiso dejarnos, un modelo de vida que sinceramente no le damos bolilla. No le damos bolilla al descanso. ¿Saben cuándo descansamos? Y acá tengo a la doctora que me va a decir si estoy en lo correcto o no. Descansamos cuando no nos queda otra. Cuando estamos en la cama de un hospital. Qué fuerte, pastora. Es que es la realidad. A veces tenemos que llegar a extremos para darnos cuenta de la importancia. Y hoy, y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, el otro día escuchaba una entrevista y escuchaba que hablaba un pastor psiquiatra, el pastor Sebastián Palermo, sobre el tema del descanso, y me impactó esto, ¿no? De que ante cualquier situación de salud, sea una gripe, sea una faringitis, sea lo que sea que tenga, un tema de muscular, los doctores lo primero que te mandan es hacer reposo. ¿Nunca te pusiste a pensar eso? Y dices, ¿por qué todos me... O sea, siempre, vayas por lo que sea, lo primero es que te manda a hacer reposo. ¿Por qué? Porque en el reposo hay una regeneración de nuestro propio cuerpo. Y eso es lo que se nos tiene que revelar. El reposo no es perder tiempo. Capaz que a vos te pasa como a mí. A mí me cuesta un montón el descanso, y este punto en particular, porque vengo de una cultura, y nos pasa a todos, donde tiempo ocioso, entre comillas, es tiempo perdido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me pasaba a mí antes de que el Señor me hable fuerte con esto? ¿Qué pasaba a mí? El día de descanso, y mi esposo no me deja mentir, el día de descanso no era nada de descanso. Me ponía a planificar la semana. ¿Y dónde descansé en esa planificación si mi mente no paró? Y esto lo tienen súper claro a un punto tremendo hasta como país,
por ejemplo, el pueblo de Israel, el país de Israel, o sea, el famoso Sabbat, ¿sí? Que yo no voy a entrar en esto de cuestiones de legalismo, ¿no? Pero yo quiero hablar del principio del descanso, porque obviamente Jesús también fue como bastante, se rebeló contra el día de descanso en el sentido, no por el día de descanso en sí, sino por el sentido de que había ya un legalismo extremo de no ver que había cosas que teníamos que hacer en el día de descanso, por ejemplo, dar salud a una persona que estaba enferma, ¿no es cierto? Eso es lo que Jesús quiso hacer, no ir contra el día de descanso por ir contra el día de descanso. Jesús no fue contra el día de descanso, Jesús fue contra la religiosidad y el fariseísmo, que eso es otra cosa. Lo que quiero que vos entiendas es la importancia que tenemos que encontrarle al descanso. ¿Por qué? Porque eso nos trae esa regeneración física, la recreación, la restauración. Fíjate, como te decía recién, si no será tan importante el descanso, que está establecido como uno de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Si no aprendemos a tomar tiempo libre, nuestro cuerpo se va a tomar tiempo libre. Y ahí es donde te decía, donde no nos queda obligadamente que hacer reposo. Dice el Salmo 23, me haces descansar o me llevas a descansar, porque el Señor quiere llevarnos a que podamos vivir entendiendo la importancia del descanso. A veces, volviendo a esto de la analogía del hospital, ¿no? A veces nos pone con la espalda al suelo para mirar para arriba. A veces nos pone en posición horizontal, el Señor lo permite, para que conectemos realmente con nuestro Señor. Debo descansar para dar lo mejor, porque el descanso, hermano, hermana, no es una opción, es una disciplina espiritual. Y ojo, voy a hacer esta aclaración porque yo ya me la veo venir. Hay gente que vive descansando. Tampoco es para ellos esta palabra, ¿sí? Hay gente que la hace al revés. Ay, yo descanso 6 días, uno activo. No funciona así. No funciona así. No es por ahí, ¿eh? Debo entender que el descanso no es una opción, es una disciplina espiritual. Debo ponerme como disciplina, hacerlo. Y a veces cuesta, porque las disciplinas espirituales cuestan esfuerzo, cuestan cambiar nuestra manera de pensar. Yo te vuelvo a repetir, a mí este punto me cuesta un montón. Todavía no creo haber llegado, pero prosigo a la meta, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? No creo haberlo logrado ni alcanzado, pero prosigo a esto de entenderlo. ¿Por qué? Porque cada vez me doy cuenta lo importante que es entender que necesitamos, para dar lo mejor, tomarnos ese tiempo de descanso, ¿sí? Abuelos que están presentes, descanso tampoco es estar rodeado de nietos, tampoco eso es descanso, eso es otra cosa, eso es recreación, es placer, está bárbaro. Descanso es descanso, descanso es no tener que pensar. El Sabbat, miren, el Sabbat en Israel es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos paran absolutamente todo. ¿Y qué comen? ¿Dejan la comida cocinada antes? Todo. Ellos tienen esto, sea por legalismo, por lo que fuese, pero lo tienen incorporado esto de entender que es un día para dedicarlo al Señor en cuanto al descanso, no a mantener nuestra cabeza ocupada con otras cosas. El descanso hay que entender que no es un lugar, es una persona. Por eso no te tenés que frustrar si vos decís, uy, lo que pasa es que yo no salgo de vacaciones. No tenés que salir de vacaciones para hallar el descanso. El descanso es la persona de Jesús. Gloria a Dios si podés hacer un viajecito, si podés salir, buenísimo. Pero si no podés por alguna circunstancia, esta palabra sigue siendo para vos, porque el descanso no es un lugar, es una persona. ¿Sí? Tenemos que entender que aún en la temporada más exigente debemos descansar un día. ¿Qué hago en el día de descanso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descansa mi cuerpo, reenfoco mi espíritu en adoración. Eso hago en el día de descanso. Recargo mis emociones haciendo cosas que me gustan. El otro día me preguntaba, fui a ver a un doctor endocrinólogo para unos estudios
Y en un momento me hace el chequeo, me manda las órdenes y todo. Y en un momento me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo, ¿cuál es tu hobby? ¿Perdón? No escuché. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Yo tiempo libre? No estaría conociendo el término. Y ahí me empezó a explicar. Yo iba por una cuestión de hacerme un chequeo de hormonas y demás. Y me empezó a explicar. Y parecía, yo le iba a invitar a predicar al endocrinólogo. Porque empezó a darme una explicación de cómo conectar con algo que nos gusta, ¿sí? Nos ayuda a recargar y a tener un equilibrio hormonal y no sé qué, de la tiroide. Me habló un montón de cosas. Y yo digo, wow. O sea, cosas que nosotros menospreciamos, dejamos de lado, son tan importantes. Y es tan espiritual, hermano, a ver si me entendés, es tan espiritual el descanso como hacer guerra espiritual. O sea, es tan espiritual una cosa con la otra. No es que el descanso es para, no, de vuelta, palabra para el que entiende lo que estoy hablando. Si vos agarrás esto y lo sacás de contexto, vivís descansando y nunca activaste en nada. Eso más que descanso es ser holgazán, y eso es otra cosa y trae consecuencias espirituales, ¿sí? Pero qué importante es que entendamos que para que ese estrés de nuestra mente en cuanto al trabajo y demás, pongámonos a descansar, tengamos y lo pongamos en nuestra agenda el día de descanso. Así que, primero, confío en Dios que suplirá mis necesidades, y lo segundo que quiero que digas y que lo repitas para que lo empieces a creer, confío en Dios al descansar. ¿Vamos con eso? Dale, 1, 2, 3. Confío en Dios al descansar. Porque cuando estás descansando en el Señor, confías que Él va a proveer. Confías que Él va a proveer. Confías. Los que tienen negocio, los que son autoemprendedores o los que tienen un oficio y que se manejan sus tiempos, esta palabra es para ustedes también. Porque el mundo te dice, tenés más horas abierto y vas a lograr más. Y el Señor te dice, apartá el tiempo de descanso y vas a conocerme, vas a ver cómo puedo hacerlo. O inclusive con el servicio a Dios, yo lo he visto. Yo he visto personas que me han dicho, no puedo servir por esto, por lo otro, por el tema de tiempos. Y yo les he dado como la opción, digo, mira, ¿por qué no probás cerrar tal vez un poquito antes o dejar de trabajar un rato antes? Y me ha pasado testimonio de personas que me han dicho, no sé cómo, pero estoy ganando más, trabajando capaz que 2 horas menos en la semana. Bueno, gloria a Dios, porque el reino de Dios no se maneja con la estructura humana. La estructura humana, trabaja más, vas a ganar más. La estructura de Dios es poner el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Lo tercero que nos estresa son los problemas, ¿sí? Los problemas que nos aquejan, problemas en la familia, problemas económicos, problemas. Y en ese mismo versículo que Él nos lleva a prados verdes, delicados prados, delicados pastos y nos hace descansar, entendemos, y hay algo muy fuerte en la naturaleza. No sé vos, pero a veces estamos tan en la nuestra y en el estrés que nos perdemos de disfrutar de que Dios hizo la naturaleza. ¿Para qué? Para que podamos encontrar en la naturaleza al Señor. No es que Dios es un árbol, no es que Dios es la montaña, no te estoy predicando eso. Te estoy diciendo que Dios hizo la naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ver su grandeza a través de la naturaleza y así recrear nuestra vida. ¿Cómo salgo de los problemas? ¿Cómo salgo del estresante de los problemas? Recargando mi alma con cosas bellas. ¿Por qué Dios hizo la naturaleza tan bella? ¿No te lo pusiste a pensar? Dios podría haber hecho la tierra de una manera como, no sé, si tuviéramos una imagen acá de lo que es la luna, ¿no? Podría haber hecho la tierra así, chata, árida, sin ningún tipo. No lo hizo así. Dios hizo la tierra en la que vivimos con verdes pastos, con aguas de reposo, ¿no? Por eso el Salmo 23 es tan ilustrativo, porque Él nos está diciendo, lo hizo bello. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos.
Cuando estamos con la naturaleza, cuando apartamos un ratito, y no te digo que te vayas a sierra, ni a monte, ni a un viaje más largo, es simplemente o tan simple como salir al patio de tu casa, tan simple como eso, o a la plaza de tu barrio. Cuando yo me conecto con la naturaleza, eso me ayuda a recargarme emocionalmente. ¿Por qué? Porque Dios es quien creó la naturaleza, por eso. Por eso, Dios creó al hombre en Génesis para vivir ¿en dónde? En un jardín. El plano original era un jardín. Y es lo que el Señor va a recuperar, a restablecer en su segunda venida. Un jardín para que estemos con Él. ¿No es cierto? El jardín habla de la naturaleza, la belleza que encontramos en la naturaleza. La música, el arte, otras expresiones que son derivados. ¿Sabes que la música, por ejemplo, y el arte no son, si te lo pones a analizar, esenciales, como quien dice, para vivir? Vos podés vivir sin música y sin arte. Pero Dios la creó, porque la música no es del diablo, ¿te aclaro? La música es creada por Dios, ¿para qué? Para que nuestra vida encuentre reposo, para que nuestra alma, porque Dios así lo pensó. Entonces, qué importante es poder tener esa cultura de poder ver más allá de nuestra situación y de conectarnos con la naturaleza, con la música que nos lleve al Señor. Somos más como Dios cuando ponemos en práctica la creatividad. ¿Sabes que el Señor es creativo? Por esencia, el Señor es creativo. Todo lo que vos ves, decime si no es creativo, toda la naturaleza, todo, con vos, conmigo, fue creativo el Señor. Y cuando nosotros podemos desarrollar esa creatividad, nos parecemos más al Señor cuando desarrollamos esa creatividad. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no sirvo para las manualidades. No tiene que ser manualidades, la creatividad es tan amplia, pero cuando somos creativos, nos estamos pareciendo más al Señor. Si vos pasás todo el día viendo el noticiero, observando crímenes sin resolver, viendo cómo sube y baja el dólar, no vas a encontrar alivio, sino que por todo lo contrario, el estrés va a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo que damos la atención va a determinar el estrés en nuestra vida. Si yo le doy atención a todo eso, mi nivel de estrés va a estar por las nubes. En cambio, cuando yo entiendo de que Dios quiere que yo me enfoque en Él, en su persona, a través de la naturaleza, por ejemplo, ahí empieza a bajar este estrés y mis problemas ya no son tan grandes o no los veo tan grandes como los veía hasta ahora. Te doy algunos pasos prácticos para hacer esto. Empezá tu día con adoración a Dios y no con los medios. Antes de agarrar el celular y entrar a ver mensajes, abrí la Biblia y ve qué mensaje tiene el Señor para tu vida. Si vos agarrás y ya arrancás el día, hay gente que tiene esta costumbre, arranca el día prendiendo el noticiero. No es por ahí, no es por ahí. Arranca tu día, empezá tu día con adoración al Señor, no con las redes sociales que a veces nos llevan a ir, vivir vidas paralelas. Otro consejo práctico. Salí todos los días un ratito de tu encierro. Salí todos los días de ese encierro. Camina a tu patio, disfrutá la creación de Dios. Mira, te quiero contar un testimonio con esto. Yo armé, cuando pensamos en la ampliación de la casa, yo le pedí a Emma que la parte de arriba, yo no me meto en los planos ni nada porque no entiendo, pero yo lo que quiero es todo un ventanal. Quiero ventana. Claramente no pensé en la limpieza de ese ventanal ni nada de eso cuando lo pensé, pero en la idea romántica de tener mucha ventana. ¿Y qué pasa? Esos ventanales que tengo arriba, que es donde tengo mi oficina, yo trabajo, hago home office, trabajo, aparte del pastoreo, trabajo y armando viajes, ¿no? Estoy en una agencia de viajes. Y entonces estoy ahí arriba y tengo todo ese ventanal precioso. Y claro, estoy mucho en la computadora, entonces a veces estoy como saturada, ¿no? Entonces, el otro día me pasó, y por eso me acordaba de esto, digo, cómo el Señor nos habla
o por las buenas, pero nos habla. Y estaba yo metida en eso, ese ventanal precioso, un día hermoso como estos días preciosos que estamos teniendo de otoño. Y en un momento empiezo a escuchar un ruido, así como que golpeaban así, como el vecino que está así, escuchaba y me molestaba. Por ahí estaba en la computadora y estaba haciendo algo realmente importante, no podía dejarlo hacer, pero era tanto el ruido que me doy vuelta y veo en la ventana un pajarito que está... Y yo me quedo así, y el pajarito re obstinado dándole al vidrio. Y yo me reí, digo, el Señor, o sea, me está diciendo algo, creo que Dios me está diciendo algo, o sea, a ver, conectá, o sea, salí de tu situación, justamente yo estaba resolviendo un problema, salí de tu problema y mirá más allá. Y mirá más allá. De hecho, en los trabajos y en las empresas hay un término que ahora no me acuerdo cómo se llama, esto de mirar el problema desde el balcón, ¿no es cierto? Como que cuando uno está enfrascado en un problema, nos tomamos una pausa, hacemos un recreíto, volvemos y ya después lo resolvemos. ¿Por qué? Porque si no, nos enfrascamos en la situación. ¿Y sabés lo que yo veo? Que muchas veces estamos viviendo problemas y no vemos más que el problema que estamos viviendo. Estamos como tan metidos en esa que vemos, el famoso dicho, vemos nuestro ombligo, no salimos de esa. Y el Señor lo que nos dice con esto es, alza tus ojos, alza los ojos, mira más allá. No es que el problema deja de existir, no es que automáticamente ya está bien el pajarito y me olvidé. Pero ese pajarito, ¿saben por qué lo traigo a mención? Porque ese pajarito, yo estaba resolviendo un problema grave en cuanto a un problema económico, de dinero y demás, del trabajo. Estaba en esa situación. Y ese pajarito, fíjate, me recordó, por eso la importancia de ir a la palabra siempre, ¿no? Me recordó, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Y ya volví al problema con otro enfoque. Se va a resolver, pero si Él cuida de las aves, ¿cómo no va? Entonces, hacé esto práctico. Cuando te sientas ahogado en problemas, inclusive cuando veas que la plata no te alcanza para llegar a fin de mes, salí a la puerta de tu casa y mirá el cielo. Un pájaro te va a pasar por arriba, uno, o sea, y alguno hasta te deja regalito a veces también. No importa, pero si te deja regalito, bien, porque te estaba hablando más claro todavía. Si el Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Como dijo una vez el apóstol, me encantó esto, si haces una autopsia a una paloma, nunca una paloma muere por hambre. Las palomas mueren por piedras o porque se llevaron puesto un edificio, pero no mueren por hambre. Si el Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces te decía, empezá tu día con adoración, mira afuera, camina en tu patio, disfruta de la creación de Dios. Trabaja escuchando música que te puede ayudar, música que te lleve también a conectar con el Señor. Sé intencional en esto, sé intencional en esto. Lo cuarto que nos genera estrés es la indecisión. ¿Sí? La indecisión. Y el Salmo 23, el versículo 3, dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. La indecisión. Tenemos que tomar decisiones en la vida todo el tiempo, algunas más importantes que otras, pero todo el tiempo, todo el día estamos tomando decisiones. Alguna vez lo escuché, pero no me acuerdo de la cantidad de decisiones que tomamos en el día. Es una guasada, son miles de decisiones. Desde el me quedo en la cama un ratito más, hago fiaca, me levanto rápido, voy primero me cepillo los dientes o primero me peino. O sea, decisiones tenemos miles en el día. Obviamente algunas de más trascendencia que otras. ¿Qué debo hacer? Ir primero a Dios a consultarle, no si me tengo que cepillar los dientes primero, no eso. El Señor espera que usemos el libre albedrío y la inteligencia, sino en decisiones realmente importantes, consultar al Señor primero. ¿Por qué? Porque la indecisión nos paraliza. La indecisión no nos deja avanzar. Por eso Dios tiene que ser nuestra primer fuente de dirección. Ir a Dios, consultarle a Dios, tiene que ser lo primero que hagamos. Miren, a mí me llama mucho la atención
y quiero en el nombre de Jesús que esto vos lo tomes bien, y si no lo tomás bien, bueno, no depende de mí ya, pero nosotros como pastores obviamente no somos Dios, no somos Dios, está claro, está claro que no somos Dios, menos mal, no somos Dios, ¿sí? Somos personas puestas por Dios para guiar, para acompañar. Y a veces me llama muchísimo la atención, y cada vez lo estoy viendo más esto, donde como pastores a veces somos los últimos en enterarnos de decisiones que toman. Y no digo que nos tengan que pedir permiso, escucha bien lo que te estoy diciendo. Es venir a pedir consejo, venir a pedir oración antes de tomar una decisión. Nosotros nos enteramos cuando ya pasó todo. Y a ver, no es que sea pecado lo que estás haciendo, no me malinterprete, no estoy hablando de pecado acá. Estoy hablando de buscar el consejo y de vuelta, no somos Dios nosotros. Seguramente vos antes de tomar la decisión entiendo que buscaste a Dios. Pero si Dios te dio líderes espirituales, pastores, en otras palabras, no sos guacho, no sos huérfano. Estás en una casa donde Dios puso pastores para acompañarte en tus decisiones, que son tus decisiones, obviamente. ¿Por qué dejamos de pedir consejo? Me pregunto. Para pensar esto, porque antes no pasaba así. Hablando el otro día con un pastor de más años, llegamos a esta conclusión y hablamos de esto. Y a veces está esto, no quiero molestar, pero no es molestar, sí es nuestra tarea, ¿no? Tengo que tomar esta decisión, este cambio de trabajo. Estoy hablando de decisiones que tienen que ver con cosas, hacer esta inversión. No digo que nos vengan a pedir permiso de vuelta, porque yo no creo en esos modelos autoritarios, en esos modelos que nos parece que nos prohíben pensar por sí solos. Yo hablo de esto de buscar el consejo, porque si el Señor, por su gracia, nos puso en esta casa como pastores y como papás espirituales de esta casa, es bueno pedir consejo, ¿sí? Esto te lo dejo como una tarea, si no lo estás haciendo, que lo empieces a hacer en la medida que vos lo entiendas y se te revele, no te vamos a obligar a hacerlo. Y nosotros vamos a seguir estando, aun cuando no nos pediste consejo y cuando las papas queman, vamos a seguir estando. Pero digo, hay veces que las cosas se podrían haber dado de otra manera si hubiéramos pedido el consejo. Amén. Entonces, entender que Dios quiere que vayamos a Él en primer lugar. Si no venís a nosotros, pero vas a Dios, bueno, en algún punto me deja tranquila, ¿sí? Pero anda a Dios antes de tomar decisiones. No te las tomes vos solo ni las creas que vos te las sabés todas, porque no es así, ¿sí? El Señor nos guía por sendas correctas y así, de esa manera, dice, da honra a su nombre. Guiándonos por sendas correctas, da honra a su nombre. Entonces, ¿cómo contrarresto la indecisión que me lleva al estrés? Confío en Dios para que me guíe. ¿Sí? Repetilo, confío en Dios para que me guíe. Él me guía y yo puedo confiar en Él. ¿Sí? El quinto estresante es la pérdida. La pérdida, ¿sí? Y esto tiene que ver con el duelo, tiene que ver con perder, desde un ser querido, un trabajo, perder algo. Sí, perder una relación, ¿sí? Dice el Salmo 23:4, y esta parte realmente a mí me llena de tanta esperanza, ¿no? Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. No dice que no vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. No dice que no vamos a pasar por el valle oscuro. Dice, aun cuando y aunque pasemos por Él va a estar con nosotros. Puedo confiar en Dios en medio de la tribulación. Hay dos reacciones naturales cuando perdemos algo, cuando estamos en duelo, ¿sí? O con una pérdida, mejor dicho. Uno es el duelo y otro es el miedo. El duelo no es algo malo, el duelo es algo natural. El miedo sí está mal, porque el miedo nos lleva a pecar, a dejar de confiar en Dios, ¿sí? Nunca la Biblia dice que no nos dolamos, que no hagamos duelo por algo. No dice en la Biblia eso. Pero sí dice 365 veces, no sé por qué, será, no temas. El duelo es natural, es la expresión correcta siempre y cuando estemos hablando de duelos naturales. Después hay duelos patológicos y eso ya necesitamos intervenirlo de otra manera. Pero el duelo, el pasar por el proceso del duelo es algo natural. El miedo nos lleva a pecar, a dejar de confiar. Debemos
entender que Dios está con nosotros en medio de la tribulación. No es que la tribulación no la vayamos a pasar, Él está en medio y nos acompaña en el proceso. Me gusta mucho porque la versión del Salmo 23 que conocemos todos, Reina Valera 60, dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Valle de sombra. ¿Sabes que las sombras, sí, las sombras no son reales? Una sombra es algo más grande que la fuente original. Y esto lo podés ver cuando vas haciendo sombras en la calle, que tu cuerpo no es tan grande y ves una sombra enorme porque la disposición del sol, de la luz, hace que tu cuerpo se proyecte más grande. Y eso pasa muchas veces en el valle de sombra. Vemos las cosas ampliadas de lo que realmente son. Las sombras muchas veces, como te digo, son más grandes que esa fuente real, que esa fuente original. Y cada vez que pasemos por el valle de sombras, cada vez que vamos a atravesar esas sombras, el desafío es enfocarnos en la luz y darle la espalda a esa sombra. Eso lo vamos a lograr cuando no tenemos miedo. Cuando no tenemos miedo, en el valle de sombra podemos, aunque estemos mirando la sombra que nos hace atemorizarnos, darnos vuelta e enfocarnos en la luz. Dice el Salmo 142:3, cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. El Señor nos muestra el camino. Él nos da la salida, aún en ese valle de sombra y de muerte. También dice que Él nos va a usar herramientas, vara, cayado. Tiene que ver con que Dios nos protege. El cayado es esa herramienta que tiene como si fuera un gancho para atraer a la oveja que se descarría. Y la vara no para pegarte, hermano. Esa idea que se nos metió el Dios con su vara. No, la vara es para pegarle al enemigo. La vara el pastor no la usaba para las pobres ovejas. La vara la usaba contra el oso, contra el león. Ahí usa la vara. El cayado para traerte, para decirte te estás yendo, le estás cerrando en el camino, vení para acá. Y la vara para pegarle al enemigo. El Señor nos protege. En medio del valle de sombra, de muerte, Él nos protege, Él nos trae hacia Él. Por eso, ante la pérdida, ante las circunstancias de pérdida, puedo confiar en Dios en medio de la tribulación. Puedo confiar y debo confiar en Dios en medio de la tribulación. Lo sexto, el conflicto con otras personas, la oposición como estresante, ¿sí? La crítica. Salmo 23:5, ¿qué dice? Dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda en bendiciones. Ante la crítica, ante la oposición, dejo que Dios sea mi defensor. Los críticos en mi vida son las personas menos importantes de mi vida. A ver si nos metemos eso. Esa gente que te critica constantemente es gente que realmente no hace la diferencia en nuestra vida. Debemos entender, y no digo que la crítica esté mal, porque hay críticas que son constructivas, que nos ayudan a crecer. Yo hablo de esas personas que constantemente están en oposición a nuestra vida. Debemos ser intencionales también en esto, de con quién pasamos tiempo y demás. Cuando el Señor dice unjo, cuando el salmista dice unge mi cabeza con aceite, eso es una señal de propiedad. Lo que está diciendo Dios, esta persona me pertenece, es mía, por eso la unjo con aceite. Toda la ceremonia de ungir con aceite en el Antiguo Testamento tenía que ver con eso, con separar a la persona.
para el Señor. Y el Señor te está diciendo, yo te unjo con aceite para mostrarle a tus enemigos, para mostrarle a la oposición, para mostrarle a todo espíritu que se levante contra tuyo, que vos me perteneces a mí. Unjo tu cabeza con aceite, sos mía. Yo voy a poner bendición sobre tu vida en medio aún de las personas que no te soportan. Y esas personas que no te soportan, que te critican, no les va a quedar otra que ver cómo Dios te bendice y te bendice y te bendice, porque sos su propiedad. David fue ungido en privado, porque Dios nos unge en privado, en la intimidad donde nos unge. David fue ungido en privado, pero su victoria fue pública. A veces queremos victorias públicas, queremos, ¿no? Pero nos olvidamos de lo primero, y es que el Señor quiere en privado llevarnos a ese lugar de reposo para ungirnos. Dejemos que Dios sea nuestro defensor. No te defiendas a vos mismo. Dice otro salmo, en Dios tenemos abogado. Él es nuestro abogado, Él nos defiende. Y Jesús es nuestro abogado, Él nos defiende. Él nos defiende. No te defiendas a vos mismo, deja que sea tu defensor Él, porque esa oposición y esa crítica nos estresa. Pero cuando descansamos en que Dios nos defiende, ya está, Él es nuestro abogado. Requiere, y escucha bien, requiere de mucha fe descansar en Dios en vez de responder nosotros mismos a la agresión o crítica. Pasar por tontos, entre comillas, y no defendernos, eso requiere de mucha fe y confianza. Y así, aunque el mundo te vea como, qué tonto, no se defiende, de tonto ni un pelo. Persona espiritual que entendió hacer silencio, porque tiene un abogado defensor. Y yo ya lo compartí, pero lo vuelvo a compartir porque el público se renueva. Tengo mi hermano que es abogado y una vez le pregunté, Ru, si vos me tenés que a mí defender en un juicio, pero yo me quiero defender sola en el sentido de que yo quiero hablarle al juez, quiero hablarle, ¿qué haces vos como abogado? Te dejo de defender, no me dejas hacer mi trabajo. Por eso la famosa frase que a veces vemos, ¿no?, en la tele, no, yo no puedo hablar, hablen con mi abogado. Esa frase que los abogados mismos insisten en que lo digan los clientes es porque ellos están preparados para hablar. Y el que no está preparado mete la pata hasta acá. Y eso es lo que Jesús dice, déjame a mí hacer el trabajo. Déjame a mí hacer el trabajo, no te defiendas más de las críticas, de la oposición. Déjame a mí, yo me encargo. A Jesús lo vivieron criticando hasta el último minuto. Dale, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Silencio hizo. Silencio hizo. Él sabía lo que venía. Sos más como Jesús, somos más como Jesús cuando nos rehusamos a defendernos a nosotros mismos. Bendecí a los que te persiguen, dice la Biblia. Haz el bien con los que te hacen mal. La crítica que parece que viene para destruirte, en realidad es Dios manifestando la gracia en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser más como Él. Cuando me rehúso a atacar, estoy siendo más como Cristo y recibiendo más poder de Dios en mi vida. Y por último, temor al futuro, el miedo. A veces esto nos estresa, es la ansiedad que te hablaba al principio. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y demás. Y dice la palabra, ¿no? Ciertamente tu bondad, el versículo 6 del Salmo 23, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable, no se termina ese amor, inagotable, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué va a pasar con el futuro? El amor inagotable y la bondad me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué va a pasar con mi familia? El amor inagotable y la bondad de Dios me seguirá todos los días de mi vida. Y si no tengo salud, el amor inagotable de Dios y su bondad me van a seguir todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre. Qué tremendo
aprender esto, qué tremendo que se nos revele esto, que es cómo contrarrestamos el estresante de la ansiedad y del miedo al futuro, sabiendo que Dios completa su obra, sabiendo que Dios no desampara la obra de sus manos, sabiendo que Dios en su amor inagotable va a estar conmigo todos los días, sabiendo que su persona y su presencia no me van a abandonar. Así contrarresto la ansiedad de lo que va a venir. Yo no sé lo que vendrá, dice una canción, pero sé que vas a estar conmigo para siempre. Yo no sé lo que va a pasar, pero sé que vas a estar conmigo para siempre. El Señor te dice en esta mañana, para contrarrestar este punto de la ansiedad que nos genera tanto estrés, aprende a descansar en mi palabra. Conocé mi palabra para poder descansar en ella. No podés descansar en lo que no conoces. Yo me puedo tirar cuando soy chiquita me puedo tirar una pileta sabiendo que mi papá me agarra porque lo conozco y sé que no me va a dejar ahogarme. ¿Cómo podés vos descansar y confiar y tirarte si no sabes quién está del otro lado? Si no conoces su palabra, si no conoces su esencia. Por eso entender que el Señor quiere revelar su persona en nuestra vida para poder vivir nuestra vida conforme a lo que Él espera. Mateo 11, 28 al 30 dice, palabras de Jesús, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo, dice el Señor, les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. ¿Cómo encontramos descanso para nuestra alma? Yendo al Señor y viendo las virtudes que Él tiene, apacible, humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, dice el Señor. Él camina con nosotros, Él tira con nosotros. Cuando hago yugo con Cristo, me muevo en la misma dirección y en la misma velocidad que Él. Y esas cargas que hoy me están apretando, puedo repartirlas y puedo salir adelante. Deseo de todo corazón, amado y amada, que en este año y en este momento puntual, donde estamos tan cargados con tantas cosas, preocupaciones, ansiedades, miedo, trabajo y demás, podamos volver a su palabra porque está el antídoto. Está el antídoto. Déjame leerte esto que alguna vez leí y me encantó traerlo de vuelta. Es una poesía, un poema que se llama Fréname, Señor. Fréname, Señor. Tranquiliza los latidos de mi corazón, haciendo calmar mi mente. Haz que disminuya mi tren de vida por medio de la imagen de la eternidad del tiempo. Concédeme la calma de los montes en medio de la confusión de los días. Rompe la tensión de mis nervios y músculos con la dulzura de la música de los arroyos que viven en mi memoria y que me ayuda a conocer la magia del sueño tranquilo. Enséñame el arte de gozar vacaciones por minutos, deteniéndome a contemplar una flor, hablar con un amigo, leer unas pocas líneas de un buen libro. Hazme recordar la fábula de la liebre y la tortuga para acordarme que las carreras no las ganan siempre los más veloces y que hay algo más en la vida que aumentar la velocidad. Que me dejes contemplar el añoso árbol que se hizo fuerte, creciendo despacio y bien. Fréname, Señor, y ayúdame a hundir mis raíces en los duraderos valores del suelo de la vida, para que pueda crecer hacia las estrellas y hacia un destino más grande. Fréname, Señor. Esta tiene que ser nuestra oración. Ante toda la locura de nuestro alrededor, Señor, me freno en vos. Ante toda ansiedad, Señor, me freno en vos. Y si te sirve, hacé como hago yo. Cuando no puedo más, cierro los ojos y pienso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hace descansar. Pensá en esos delicados pastos. No es un pecado lo que te estoy diciendo, que cierre los ojos y que pienses. Es la palabra de Dios haciéndose viva y real en nuestra debilidad, en nuestra circunstancia y en nuestro frenesí. Te invito a que cierres tus ojos y permitamos al Espíritu Santo en esta mañana que grabe a fuego esto.
Vamos a compartir en un instante más este tiempo de cena del Señor, donde recordamos el sacrificio, donde recordamos su cuerpo derramado, su cuerpo entregado, perdón, su sangre derramada. Y yo pienso y digo, ¿qué tiene que ver la Santa Cena con esto que acabamos de compartir? Absolutamente todo, porque hubo un cuerpo molido y una sangre derramada para que vos y yo podamos vivir fuera de este frenesí del estrés espiritual. Hubo un cuerpo derramado, un cuerpo entregado para que vos y yo podamos tener en el Señor la posibilidad de encontrar en Él descanso. Hubo alguien que se sacrificó para que vos y para que yo podamos en este tiempo encontrar ese descanso que nuestra vida y nuestra alma necesita. Cada vez que yo me subo al tren de este mundo, cada vez que yo me dejo llevar por las preocupaciones y las ansiedades, estoy desmereciendo el sacrificio de Jesús. Él se llevó, dice la palabra, en Él todas nuestras iniquidades, todos nuestros dolores, inclusive las del alma, inclusive las enfermedades de esta época, el estrés, la ansiedad, inclusive. Y hoy el Señor quiere que vos seas libre de toda opresión, que vos seas libre de toda ansiedad en el nombre de Jesús, por medio de su sacrificio.